Pues miren amigos, aquí ya estamos en mi ONT. Voy a desconectar la fibra, el conector. Lo agarramos de los dos lados y lo agarramos con fuerza hacia afuera. No hay que jalarlo de esta parte de acá porque vamos a desarmar el conector. ¿Qué tal mis amigos de Cable Info? Pues acabo de adquirir este aparatito. Este es un medidor de potencia óptica, de luz óptica o potenciómetro, como lo quieran nombrar. Para el caso es lo mismo. Y lo acabo de comprar en AliExpress. Me costó ya con envío 160 pesos. Es muy sencillo, la verdad. Para lo que lo ocupo me es suficiente. Y esta versión tiene cargador para USB. Claro, para eso pues tenemos que ponerle sus pilas, sus baterías recargables. Yo lo tengo con baterías normales, alcalinas, pero si queremos cargarlo, que sea recargable, tiene que ser baterías pues sí, recargables. Miren, aquí indica que nos pueden medir desde menos 70 dB a más 6 dB. Ya más 6 dB realmente es mucha la potencia, la señal, la que viene saliendo se puede decir del hub, del CTC, ¿verdad? Aquí poquito moviéndole el aparatito, y esta es se puede decir la frecuencia en la que vamos a medir, en la 1490, y la NM. Ahorita pues me marca menos 70 abajo porque pues, no está conectado nada. Trae lo que es su luz, si queremos luz o no luz. Aquí tenemos para un foquito LED que tiene en la parte de aquí, luz de noche. Hay otra versión que tiene BFL, que es para enviar una luz sobre la fibra y ver dónde hay una falla, una ruptura. También está para poderle cambiar lo que es la frecuencia. Se lo pongo aquí. Aquí está, miren. 1650, desde el 850, 1300, 980, 1310, 1550. 1490 es el recomendable para medir el GPON, más que nada el que se utiliza aquí en Megacable. Y pues y aquí en la parte de arriba, como les digo, es donde está se puede ser el conector, o donde ponemos en este caso la cometida que queremos medir de fibra. Y pues vamos a hacer una prueba. Lo voy a medir en mi modem, en mi ONT, pues, en la fibra que la alimenta mi ONT. Pues miren amigos, aquí ya estamos en mi ONT. Voy a desconectar la fibra, el conector. Lo agarramos de los dos lados y lo agarramos con fuerza hacia afuera. No hay que jalarlo de esta parte de acá porque vamos a desarmar el conector. Pues yo me la rifo con una mano, ¿verdad? Para poderlo sacar. Y lo tengo que sacar de este lado para no torcerlo. Ahí está, yo ya lo terminé de sacar. Muy importante, cuando se pueda, pues se le da una limpiadita. Aquí esta parte del conector yo no lo toco porque la grasa del cuerpo que produce el cuerpo le puede afectar, el polvo, y eso nos puede atenuar la señal. Pues ahora vamos a conectarla. Aquí está. Déjenme ver, no sé si lo puedo parar aquí así para poder ver. Ok, ahí va. Ahí va. Y no es difícil fácil hacerlo con una sola mano, pero el chiste es que ahí está. Mire, ya lo logré conectar. Y como pueden ver, dice, me marca 2078. Mi potencia me llega más, simplemente es porque puede ser que aquí se me esté moviendo. Miren, perdón. Aquí está. Bueno, pues más bien sí, esa viene siendo mi potencia, lo que llega
Y ahorita les voy a decir por qué me llega esto, que es lo más seguro. Se lo explicaré más adelante en el video. Yo cuando lo recibí, este aparatito fue hace como ya lleva para 2 meses que lo recibí. Nomás que no había tenido chance de mostrárselos. Déjale, prendo la luz. Ahí está. No he tenido chance de mostrárselos. Aquí está, miren. Aquí está. Creo que ya no es necesario, miren. Aquí está. Aquí es. No, aquí es. Bueno, como les digo, aquí está, miren. La verdadera lectura. Ahí está. Es menos 1689. Y de eso mismo les voy a explicar más adelante. Tengan en cuenta eso, menos 1689. Ahora, si ustedes le mueven aquí un poquito, ¿sí ven cómo cambia? Menos 18, porque no está bien conectado. Sí, sí, sí. Aunque yo lo puedo girar, pero si no está bien conectado, esto aplica por si tu conector no está bien armado. Te puede marcar más la potencia y te puede dar errores en el internet. Así ya lo tuve sujetado. Si ven que lo estoy moviendo, porque está bien sujeto. Ahí va, ahí está ya. Ahora lo voy a soltar. Si ven, aquí está. Si lo giro poquito puede moverse. Bueno, entonces amigos, supongamos que ahí está, esa es mi mejor lectura, es menos 1689. Lo cual, para las potencias que manejamos en Megacable, señal mejor, si lo puedo clasificar del 1 al 10, mi señal sería de entre el 9 y el 10. Porque he visto potencias hasta de menos 15. Pero aquí el rango nos dice que lo ideal sería el menos 19 por alguna razón, pero yo digo que de menos 15 ya estaría súper bien. Hay otros que tienen hasta menos 24, menos 25, todavía tienen servicio, pero pues les puede fallar. Pero eso ya es a consideración del lugar, la distancia que está el CTC o el hub a su domicilio. Y lo que les quiero comentar acerca de esta captura del potenciómetro, y vamos a empezar por la primera numerología, los números. Nos marca 1490 nm, que es se puede decir las siglas o nomenclaturas para nanómetros. En lugar de marcar en el Quetzal como megahertz, aquí se marca por nanómetros. Después sigue otros números, que en este caso marca 20.68 UW. La verdad, esto no estoy muy seguro a qué se refiera, no les quiero mentir, pero lo que sí es importante es en la tercera línea de números, que nos marca menos 1685. Eso es se puede decir la fuerza de señal que recibe nuestra ONT. Es lo más cercano a este número. Exacto nunca va a ser, porque es una referencia solamente a lo que tenemos. Esto depende del equipo a equipo que tengamos. Este es un equipo baratito, pues digamos que tenga una discrepancia de a lo mejor de 1 dB o 0.5, el 5%, 10%, algo así. Pero en este caso es nada más para darnos una idea. Y en el mío es, supongamos que sean lo que estamos mostrando, lo real, menos 16.85. Esa es una buena potencia, una buena fuerza de señal que recibe nuestra ONT. Y esto va más recomendado para los que son zonas ZT. ¿Por qué? Porque a la experiencia que tengo, las ONT ZT necesitan más señal que las Huawei. Les pongo un ejemplo. En algunas zonas aquí en León son zonas Huawei. Estas ONT pueden trabajar
No les digo la potencia más alta que he visto, que pues de menos 14, menos 15, pero la más baja la he visto en menos 27 de Huawei y funciona, menos 28. Pero ya en lo que es el ZT, en menos 25 ya se anda cayendo, menos 26 pues ya ni se diga, se puede hasta caer, puede trabajar en ratos y en ratos se puede caer. Eh, Eso depende si hay una atenuación en la fibra, que por ratos se atenúe y en ratos no. Y no me refiero en la fibra que va de la toma de la calle a tu casa, de tu acometida. Me refiero a la fibra troncal o a la de distribución, que esté ahorcada con un tensor y que por ratos el aire la mueva y la atenúe un rato, un tiempo, o que pase por algún árbol y el árbol, la rama la está tensando. Son varios factores, o un poste que alguien haya chocado y se la dio, entonces la fibra la está doblando o la está tensando de más. Son varios factores, porque las rutas son largas, pueden ser hasta de 10, 12 kilómetros del CTC o hub hasta el domicilio, nuestros domicilios. Entonces, este aparatito, yo se los recomiendo que lo compren, la verdad, no vale mucho. Yo lo compré, como les digo, en AliExpress. Me costó como 180 pesos con todo y envío. Eso sí, me tardó como un mes en que me llegue. Eh, Muchos no confían en esas tiendas y pues no los comprendo, está muy bien. Yo también de un principio no confiaba, pero también lo pueden comprar en Mercado Libre. Eh, Ahí a ver si les puedo dejar algún link ahí abajo para que le echen un vistazo. Les cuesta un poco más, pero pues aquí ya está más garantizado de que te llegue, y el precio, ¿verdad? Que si no lo recibes, pues te regresan tu dinero. Y pues sirve de mucho, como les digo. Así ya tienen una idea de cuánta potencia les llega a su ONT. Si en ocasiones experimentan lentitud de internet, eh, así como en el cobre puede, existe lo que es el SNR, el ruido en la red, y el ruido, como puede atacar siempre, todas horas, o puede atacar a ciertas horas del día o de la noche. Y lo mismo en la fibra, pues son las atenuaciones, las mejoras de potencias. Y aquí no sabemos si, por ejemplo, de noche un árbol tense, como les digo, más una fibra, y se esté atenuando la fibra, la misma, y si falla el internet, va y viene, no sabemos exactamente por qué. Podemos decir, no, pues es que es nuestro modem o router el que ya no está funcionando, la fibra, el cableado. Sin embargo, con este aparatito tenemos la opción de poder medir la potencia. Si la potencia no cambia, supongamos que sigue midiendo lo mismo, en mi caso menos 16.85, como les mostré en el video, puede estar variando. Si uno lo mueve, menos 17, pero ya si uno no lo mueve, lo mantiene estable, debe de mantenerse estable la señal. Pero si ustedes lo miden y por más que le quieran acomodar, les llega a menos 22, menos 23, menos 24, y en el día se les mejora a menos 18, menos 19, ustedes ya pueden ver ahí que hay un problema en la fibra, que podría ser que esté entre la fibra del domicilio a la toma en la calle, o de la toma que es en la calle del FAT, o del DP, como les llaman muchos, hacia la fibra troncal. Y ya con ustedes tendrían una referencia. En caso de que no se mueva la potencia, entonces el problema sí podría ser por sistema, o podría ser de que nuestro ruteador ya está fallando, ya está empezando a fallar. Y así podríamos descartar varios problemitas, ¿verdad? En cuestiones de ping y esas cosas. Pues hasta aquí con el video, mis amigos, les espero y les sea de mucha ayuda. Déjenme su like, su suscripción, compartan el video para que cada día seamos más.
en esta familia Cable Info. Saludos a todos en este Día del Padre y nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.